Muy buenas para todos. Dios me le bendiga grandemente. Habla para ustedes el pastor Luis Sandoval. Y estamos a través del Ministerio Vida. El Ministerio Vida presenta para todos y cada uno de nosotros la bendición en el marco de la Iglesia Cristiana Abba Padre, la cual hasta este momento soy pastor. Bienvenidos a este su espacio. Hoy vamos a tratar un tema muy peculiar, muy práctico, en medio de las situaciones que hemos vivido en estos 3-4 años, incluso durante toda la vida. El dolor del alma. Acuérdese, el dolor del alma. La palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 5:23: y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hace división: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es por donde nos conectamos con el Espíritu de Dios, la presencia de Dios. El alma es esa parte intangible que no podemos tocar, pero reacciona. Ahí está el carácter, el yo, el orgullo, la altivez, y no precisamente está la humildad, porque esa parte ya corresponde a la parte espiritual en base a una comunicación con Dios. Y el cuerpo es el receptáculo donde vive el espíritu y el alma. Entonces el espíritu y el alma son intangibles, son parte de nuestra personalidad. Ahí en el alma está el ego, el yo, la manera como yo correspondo en mis reacciones a lo que es los retos de la vida. Y cuando hablamos de los retos de la vida, tenemos que hablar sobre el dolor del alma. ¿Cuántos de los que están aquí oyéndome, viéndome, no han llorado? Todos hemos llorado, como dijo el gran poeta, cuando se refirió a aquel sillón que estaba en aquella mansión. Dijo: honorable sillón, ¿cuántos han venido en las noches y han vociferado llanto y lágrimas y no han caído sino en este sillón? Puntos suspensivos. Todos hemos llorado. E incluso los más fuertes lloran sin botar lágrimas. Pero cuando la palabra de Dios habla del dolor del alma, el Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y dice la palabra del Señor: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Uno de los errores que estaba cometiendo el salmista para estar con el dolor de su alma en un estrés contextual de la época, que lo podemos traer a este entonces, es que él derramaba su alma dentro de sí. Cuando tenía la oportunidad de derramar su alma delante del Señor. Desde luego que el versículo 1 dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay veces tenemos conexión con Dios, una buena relación en oración, en búsqueda, y hay veces el alma nos hace la jugada. Entonces nuestras tristezas, nuestras cuitas, nuestras luchas las derramamos dentro de nosotros. Eso significa llevar uno mismo la carga. Pero dice el Salmo 42: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? En el versículo 11: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El punto crucial es esperar en Dios. Jesús lo dijo de otra manera: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿De qué? De el dolor del alma. ¿Estás dolido?
está dolida, está triste, le hicieron algo no bueno, porque cuando experimentamos cosas buenas, nuestra alma no se duele, al contrario, se congratula, pero cuando nos hacen cosas malas, entonces nuestra alma se duele. Y aquí abro un paréntesis. Hablamos siempre de lo que nos hicieron, pero también nosotros le hacemos a otras personas y no nos damos cuenta. Por eso la palabra del Señor es puntual, que el dolor del alma solamente la podemos llevar en el Señor, derramándonos en el Señor, buscando la dirección del Espíritu de Dios, buscando la palabra de Dios en sus múltiples promesas que nos inspiran a través de una conexión con Dios, y en ese sentido experimentando la vida en una comunión con Dios en base a un desestrés que nos lleva precisamente a vivir no preso de las circunstancias, sino dependiente de un Dios todopoderoso que nos anima a continuar adelante. Las Sagradas Escrituras nos dicen en el libro de Hebreos, el capítulo 13, el versículo 12 en adelante, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Oiga, sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad pues que no seáis como algunos que dejan de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya alguno que pierda su primogenitura porque precisamente se hizo inmerso en el dolor de su alma para no continuar levantando sus manos caídas y caminando no con sus rodillas paralizadas. La acción física entonces se da en un alma sana. Podemos disfrutar esa comunión con Dios y eso llega como reflejo a nuestra parte física, a nuestro cuerpo. Cuando las personas están amargadas, hasta de osteoporosis sufren, y podemos entonces relajarnos en la presencia del Señor. Hoy le animamos a que se relaje en la presencia del Señor a través del Espíritu de Dios. Es interesante destacar que la palabra del Señor nos habla de un personaje que fue herido en su alma. La palabra del Señor nos dice a nosotros en el libro de Génesis, el capítulo 41, dice la Sagrada Escritura en el versículo 51 y el versículo 52 de la manera siguiente. Y llamó José el nombre de su primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Estos puntos claves en la vida de José son una enseñanza, porque esta enseñanza nos enseña tres cosas. Número uno, José estaba como extranjero en Egipto, había sido vendido por 20 piezas de plata. Sus propios hermanos, su propia estirpe, su propia familia, específicamente sus hermanos, no lo querían, lo odiaban, porque él era el soñador. Sin embargo, Dios tenía un proceso en la vida de José, porque nosotros los seres humanos somos guiados por Dios cuando nos dejamos guiar por Dios, y nos forma de tres maneras. Número uno, con aquellas personas que son duras con nosotros, como por ejemplo los hermanos de José fueron duros con él, e incluso querían matarlo. Y
fueron duros con su padre porque le fingieron. Ellos le dijeron que una mala fiera se lo había comido. Y José tuvo esa vida dura también en Egipto. Potifar fue muy duro con José por medio de una calumnia, porque su mujer lo importunó y lo calumnió, y ustedes conocen el resto de la historia. Pero también somos procesados por gente apacible, gente amorosa, gente que busca la manera de no hacernos daño. Ahí es donde están inmersos los buenos consejos. Ahí es donde está el pastoreo de Dios. Y allí es donde tenemos que aprovechar para no lastimarnos en la vida. Y también somos procesados por uno mismo. Recuerde que el apóstol Pablo dijo, ten cuidado de ti mismo. En otras palabras, uno tiene que aprender a cuidarse de uno mismo, porque el primer enemigo del ser humano no es el vecino, es uno mismo. Por eso dice la palabra del Señor en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso no hay que permitir que nuestro corazón se dañe. ¿Qué pasó con José cuando tuvo sus dos hijos? Dice la palabra de Dios que el primero se llamó Manasés, y Manasés significa Abret, es una palabra egipcia que cuando la llevamos al hebreo significa inclinado de rodillas y sanado para olvidar. Recuerden que la palabra de Dios nos dice a nosotros en Filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Es interesante esto, olvidando lo que queda atrás. José tenía que tomar una decisión, olvidar lo que estaba atrás. Y cuando tuvo su primer hijo, Manasés, que significa Abret en Egipto o en egipcio, eso significa entonces, volviéndolo a repetir, que él tenía que estar sanado en su corazón, olvidar lo que queda atrás. ¿Cuántas cosas tenemos que olvidar de las que nos han hecho daño? ¿Cuántas cosas, incluso daño de uno mismo para uno mismo, tenemos que olvidar de nosotros hacia nosotros mismos, perdonándonos a nosotros mismos? ¿Cuántas cosas podemos olvidar con la ayuda del Espíritu de Dios y a través de su bendita palabra para ser bendecidos de una manera puntual en nuestra vida? Ese fue el primer secreto de José, su hijo Manasés, que significa olvidar todo el pasado. Ya pasó lo que pasó. Pasó la pandemia, entre comillas lo podemos decir, estamos entrando en los resultados de una guerra nuclear. Las naciones están a punto de tomarse unos con otros, enfrentarse y que para buscar la paz, y resulta que no es para buscar la paz, es para buscar con mayor prontitud la guerra, pero por ahí no viene la paz, no viene la tranquilidad. La Biblia dice que José tuvo otro hijo que se llamó Efraín. No obstante, llamó el nombre de su segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José estaba como extranjero, estaba afligido sin papá, sin sus hermanos, pese a que le habían hecho tanto daño. Él amaba a sus hermanos. Que tenía una herida en su corazón era otra cosa que ya tenía que olvidarla bajo el proceso de Dios para sanar su alma. Pero vino su segundo hijo, dice la palabra de Dios, en el 6º año de las vacas gordas, antes que comenzara el primer año de las vacas flacas, que iba a representar el hambre sobre todo Egipto y sobre toda la tierra. Él tuvo estos dos hijos. Número 1, Manasés, que representa olvidar lo malo. Esa es la manera para sanar el alma. Y número 2, Efraín, que representa prosperidad, porque cuando una persona está libre en su alma, en su corazón, prospera en la vida. Tiene paz, tiene tranquilidad, está desestresado, avanza en el nombre del Señor.
y se nutre bajo la perspectiva de una dependencia absoluta de Dios. Qué bonito creer todas estas bendiciones que, como dice la Biblia en Romanos el capítulo 8, el versículo 28, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La persona que sana su alma bajo la administración del Espíritu de Dios es aquella que comprende que ha sido llamado con propósito divino. La que no lo comprende o no lo quiere comprender está fuera de este contexto y nunca va a tener esa sanidad dentro de su corazón. Miren lo que dice la palabra de Dios en Génesis el capítulo 45, versículo 1 hasta el versículo 4. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y miren lo que dice el capítulo 50, el versículo 20. Dice la palabra de Dios así: José le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, a una nación. Todo lo que nos pasa en el proceso de las personas que nos tratan mal, ese es el primer tipo de persona. Las personas que nos tratan bien, y los errores que nosotros cometemos como seres humanos son la herramienta que Dios usa para hacer que maduremos. Pero aquí hay una herramienta principal por la cual podemos madurar: la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Yo los invito para que podamos continuar adelante disfrutando la sanidad del dolor de nuestra alma. Dios mediante, el próximo lunes estaremos con ustedes con la serie El dolor del alma, en el marco de la sanidad del ser humano emocionalmente, espiritualmente, delante de la presencia del Señor. Dios me le bendiga. Ha hablado para ustedes el pastor Luis Sandoval de la Iglesia Cristiana Abba Padre a través de su ministerio TV. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Y recuerde, Dios quiere sanar tu alma. Bendiciones.